ahora la tercera. Así es que vamos a conocer otras cosas e intimidades de nuestros invitados de hoy, exalumnos del CCH Naucalpan. ¿Vamos? Fíjate que como anécdota, parte del contenido de esa obra, así en general, era la vivencia de un prehispánico, digamos, con sus deidades, su identidad, y de repente despertar después de un sacrificio que era con la paloma en el siglo XX. Entonces, en el momento en el que estábamos, y era muy curioso porque había una escena donde había monjes y donde la religión llega y se impone en América, y después, dependiendo del contexto, digamos, despertábamos como si fuéramos o un estudiante, o un sindicalista, o un trabajador, etcétera. Entonces, pues sí, igual, y los de gobernación ya nos habían echado el ojo, ¿no? Y luego siendo Rita, nuestra amiga y sobrina del mismísimo señor Lucio, ¿era Lucio Cabañas? Sí, ¿verdad? Sí, Lucio Cabañas. Sí. Bueno, hubo dos acontecimientos claves en el 71, lo del 10 de junio y lo de Avándaro, que quizá en ese momento no lo procesamos tanto porque estábamos en una formación muy apresurada, pero ya a la distancia, ¿ustedes cómo vieron el eco de estos dos acontecimientos en nuestra generación? Bueno, yo estuve el 10 de junio en la marcha. Ándale. Acababa de entrar al CCH y me quedé de ver allí en la marcha con un amigo en el casco de Santo Tomás. No nos vimos. No nos vimos. Sí, pero fue a mí me dejó traumado eso. Fue horrible, fue muy, muy fuerte todavía. Todavía me acuerdo y me da ñañeras. Siento horrible. Hay una cosa, yo me acuerdo que una vez los acompañamos a ustedes que iban a tocar Santana, tú, Jaime, iban a tocar en Casa del Lago, ¿sí? Y estaban tocando ustedes folclore latinoamericano de protesta en esa época, ¿no? Y me acuerdo que no sé qué pasó, y que ustedes dejan los instrumentos y nos dejan a Santana y a mí con todos los instrumentos, ahí íbamos corriendo, no sabemos por qué corríamos, pero todos corríamos, ¿sí? Íbamos cargando todos los instrumentos, pero ya ustedes ya no estaban, ¿sí? Eso me acuerdo mucho en Casa del Lago, cuando todavía estaba Arriola, ¿no? Juan José Arriola era cómo funcionaba ahí, ¿sí? Pero eso nunca se me va a olvidar. Con Santana, que salimos corriendo, pero ustedes ya se habían adelantado. No sé qué pasó esa vez. ¿Qué les dijeron a ustedes? Eso nunca se me va a olvidar. Fíjense que yo vivía a 2 cuadras de Tlatelolco, y el día el 2 de octubre, un poco antes de que empezara, antes de las 5, yo andaba por ahí, pero ya vimos llegar las tanquetas y todo eso, y nos salimos. Cuando yo iba llegando a mi casa, por la glorieta de Peralvillo, resulta que unos vecinos míos que estaban en la vocacional incendiaron un tren. Entonces venía una patrulla en sentido contrario y yo me metí por una calle que se llama Jesús Carranza, y en una vecindad nos dieron chance y nos jalaron. Pero esa vez hubo detenidos de mis vecinos. Entonces, bueno, eso fue primero la vivencia que tenía de 68. En el 71, si recuerdan que yo les dije que conocí el amor, tuve una novia que íbamos, bueno, yo ya estaba puesto para ir precisamente a la marcha
ahí a la Normal, a San Cosme, porque salió un contingente del CCH. Y esta amiga, recuerdo muy bien su nombre, Laura, así como que me dijo que no fuera, y terminamos yéndonos a Chapultepec. Qué bueno. Yo creo que eso evitó que, digamos, ese dolor que ahora nos comparte Eduardo Reina, porque creo que nosotros no medíamos en ese tiempo, si éramos como muy entrones, y bueno, no, hay una cosa ahí que después me enteré y me dio mucha tristeza, mucho dolor, ¿no? Porque un familiar mío, un primo, con unos años más, resulta que fue uno de los halcones. Después me vine a enterar de eso como creo que fue como en el 79, precisamente en un velorio del padre de él, o de su mamá, ya no recuerdo, fue de su mamá, en donde perdone la expresión, pero el muy desgraciado me platicó, y la verdad que hasta, bueno, me puse a llorar y vomité del coraje. Fue una cosa, porque sí hubo gente de nosotros y de nuestra generación que ahí murieron. Por eso decía que, pues, por alguna razón no fuimos, ¿no? Eduardo fue, Virgilio fue, qué bueno que no les pasó nada. Y yo que iba, me fui para otro lado. Si no, quién sabe. Porque los contingentes sí estaban ahí. Fíjate que a mí me tocó, junto con Octavio, ver cuando atentaron contra la Margarita, la hermana de López Portillo, Margarita López Portillo. Exactamente, estábamos en la azotea de su casa. En ese tiempo Juan Escutia tenía palmeras, y salimos a ver a la calle por la azotea, y es cuando venía el carro atentar contra ella por la 23 de septiembre. Total, no le hicieron nada, vámonos. Y eso es lo que pudimos ver en ese tiempo, lo del atentado de Margarita Portillo. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Yo tengo una anécdota porque yo en esa época, en el 68, se estaban entrenando unas tablas para la inauguración de las Olimpiadas. Yo estaba en la secundaria 16, que en la esquina estaba la prevocacional 6 y la vocacional 7, que es la con está el Seguro Social. ¿Sí? Nosotros estábamos ensayando una tabla para la inauguración de las Olimpiadas. Yo hablo del movimiento del 68. ¿Sí? Entonces, en esos momentos que terminamos la tabla, vimos que estaba el contingente en la Plaza de las Tres Culturas, se empezó a reunir el contingente, ¿sí? Y entonces nosotros nos quedamos en el edificio 11, que está pegado, que era San Juan de Letrán, ¿sí? Cuando el movimiento del 68, ¿sí? Habían gentes infiltradas. Yo me acuerdo que había unos tipos con un guante blanco, así como el de Michael Jackson, en una mano, y vimos la bengala y todo eso, pero estamos terminando la secundaria y estábamos nosotros entrenando una tabla para la inauguración de las Olimpiadas, que iba a ser en el Zócalo, ¿sí? Y yo me acuerdo mucho de los balazos, el gas lacrimógeno. ¿Cómo es posible que el gas lacrimógeno llegaba hasta el 11º piso, que le ardía uno los ojos, que había que ponerse agua con vinagre? Y eso es horrible, oír los estruendos de los tiros y todo eso. Eso es lo que yo recuerdo en cuanto a mí me tocó vivir en el 68, ¿sí? Que estuvo gravísimo, porque cuando ya nos tocó bajar del edificio, todo lo que es Avenida San Juan de Letrán, desde Donoalco hasta Manuel González, todo tapizado de vidrios, todo era tapizado de vidrios. Habían tanquetas, había gente ahí que se nos quedaban viendo muy mal. Entonces, en esa época, en Manuel González estaba el destacamento de granaderos, que llevaron a mucha gente ahí, ¿sí? Y sí, esa es una de las experiencias que yo tuve que
que fuera de contexto del CCH me tocó vivir. Sí. Yo creo que hay otro detalle del CCH, que es el despertar erótico generacional. Curiosamente, el CCH está a la entrada de un santuario, digamos. Es un santuario nacional de los remedios, claro, también es un parque nacional. Pero nosotros, yo creo que por esa época no nos pasaba por aquí que era un santuario religioso y de gran calado en la historia de México. Pero ese parque para nosotros estaba representado no por un santuario, sino por un santuario rocoso, que eran las cuevas de los remedios. Entonces, ¿cómo es que descubrimos esas cuevas, esas excursiones por esas cuevas de Tepetate, hasta donde yo sé? A ver, no sé qué experiencia tuvieron ustedes. Yo me acuerdo mucho de Santana, de una vez que fuimos ahí y que nos metimos con antorchas a las famosas cuevas, que en realidad sí eran un riesgo, siento yo, a la distancia, por la forma en que estaban pues, excavadas. Yo no sé si sacaban de ahí Tepetate, si eran minas. ¿Qué saben ustedes al respecto? Sí. Inicialmente... Pues yo lo que sé es que hacían como tocadas ahí. A mí me tocó, bueno, fui algunas veces y pues llevaban a veces guitarras, música, grabadoras y pues había alcohol, había machachaca. ¿Qué es eso? Y pues era divertido, pero sí fue un riesgo, ¿eh? Nunca lo medimos, yo no sé si están abiertas, después creo que sí las cerraron, porque eran tales los escándalos que había, pero de fiestas, ¿eh? No es tan espeluznante como lo que sucede ahora, de que hay muertos y desaparecidos y eso en ese tiempo no existía, ¿eh? Así es. Pero sí fue una experiencia para mí. Llegué a ir 2 o 3 veces, nada más, al principio, porque era una experiencia. Ahí empecé, ahí fue digamos, ya mi contacto franco con los Rolling Stones, ahí, con la música de los Rolling y con la música de Chicago también. ¿Qué nos ibas a decir, Eduardo, el caballo? No, yo me acuerdo también que a veces nos juntábamos los compañeros, íbamos a casa de un amigo que se llamaba Carlos Ocampo, que tenía una pianola ahí en su casa, y ahí bailábamos entre los compañeros, ¿no? Nos íbamos... Capullito de Alelí. Capullito de Alelí, y nos poníamos a bailar con una estola de plumas, ¿te acuerdas, Johnny? Y le pedaleamos, ponían los rollos y le pedaleábamos a la pianola. Tenía varios rollos, pero las canciones que nos sabíamos y las que siempre las cantamos fueron 4 vidas, Capullito de Alelí. Entonces, ya a medios chiles las cantábamos, y Capullito de Alelí, yo creo que todos nos acordamos de esa canción. También cuando íbamos a California, nos juntábamos y nos íbamos a California, o al King Kong, Ahí ya fueron ustedes. O a Los Ángeles con Pilo. En mi vida he ido a esos lugares. Molino Rojo, Quinto. No, ese no, al King Kong. Pero eso fue muy posterior. Era una época muy bonita, ¿no? El ir con los compañeros, echar relajo. Lo que pasa también es que nos seguimos viendo y nos reunimos en el 78 y en el 79, cuando ya habíamos terminado la facultad, y de hecho en el 78 fue porque se casó Octavio, y en el 79 seguíamos yendo a casa de Octavio. Quizás ya no todos, o sea, yo no me acuerdo haber visto a Johnny, por ejemplo, pero sí nos reunimos. Ya después, pues, quiero pensar que ya no. Bueno, yo sí seguí viendo a Octavio, pero no fue nada más esta época del CCH, sino nos volvimos a reunir tiempo después. Yo ya no estaba en México, yo ya desde el 75, 76 me vine a Jalapa, y pues ya acá
empecé a hacer mi vida, compartir más. Yo quería decir algo, en lectura y redacción había maestros que nos hacían no solo leer La región más transparente de Fuentes o Pedro Páramo, de los cuentos de Pedro Páramo, Rulfo. De Rulfo. De Rulfo o de José Agustín, La tumba, etcétera, sino además era una dinámica docente distinta y a veces las escenificábamos en el salón de clases después de haberlas leído. Y creo que ahí fue uno de los primeros escarceos que tuvimos con la teatralidad, sí. Es decir, escenificar el conocimiento, no solo haberlo leído, aprendido, memorizado, sino trasladar un poco a nuestra visión de las cosas de niños, adolescentes que todavía éramos. Me acuerdo mucho de eso porque después ya surgió lo de vivencia prehispánica, como en tercer año, SSH, con una visión un poco más elaborada del guión. Yo me acuerdo que yo llevaba un libro de León Portillo sobre poemas prehispánicos y sobre ese libro La visión de los vestidos. Andan todos esos poemas, sobre esa primera parte se hizo el guión de vivencia prehispánica. Y para mi memoria creo que lo que se llevó ya a ciencias fue algo distinto a lo de vivencia prehispánica, algo más elaborado, más con relación a la Revolución Mexicana, a la situación latinoamericana, y no sé ustedes cómo lo ven, pero yo creo que el guión de la Facultad de Ciencias fue también de creación colectiva, ¿no? Evidentemente a lo mejor no hay ningún documento, pero en la memoria de cada uno de ustedes, de nosotros, yo creo que queda, que fueron 3 fases. Uno, yo lo veo así, la de las clases de primer año, donde significáramos novelas o los libros que nos mandaban a leer, luego lo de vivencia prehispánica y luego lo de ciencias. Sí, estoy de acuerdo. Incluso, lástima, pero había las escenografías, nosotros las hacíamos y había, digamos, un ente fundamental que era la Coatlicue, pintada en los trapos de las lonas de la Lotería Nacional. No, entonces, las listas. Perdón, las listas de los resultados de la Lotería Nacional. Entonces se volteaban y sobre ellos se pintaban. Entonces sí hubo mucha creatividad, la verdad que sí. Santana, lástima que no está, me mandó un mensaje, está en una reunión de vecinos, digo que, pues que si podía desabanarse, entraba. Espero que sí. ¿Y estas pero listas sí de la Lotería Nacional, perdón, Johnny, esas listas de la Lotería Nacional, yo las ponía, porque mi mamá trabajaba para la Lotería Nacional. Ándale, así es. Eran de tela, ¿no? Sí. Tela, claro, así de rafia, digamos. Entonces sí, fue muy padre eso, y de ahí que hablábamos de los contextos, ¿no? Por ejemplo, ya en ese tercer año ya era mucho más elaborado y fue mucho más interesante porque el público era distinto. Entonces, creo que incluso hubo una evolución hasta musical, ¿no? O sea, ya ahí ya el grupo de Ñancahuazú ya estaba mucho más maduro, sólido, y yo recuerdo que ya se escuchaba mucho mejor. No sé si eso hubiera continuado, quién sabe dónde estaría ahorita Eduardo Reina. Tocando en Bellas Artes. Seguramente. Bueno, has tocado allí, canijo, entonces, bueno, pero has tocado allí, eso es fabuloso. Oye, Johnny, entonces, sí, una pregunta. Dime. Tú hacías una danza, una improvisación muy larga en vivencia prehispánica. Mi duda es, ¿de dónde sacabas los pasos? ¿En qué te inspirabas? ¿Habías visto algún bailarín, etcétera? ¿Un ballet en especial moderno? Porque
En música pues había muchos modelos, en teatro también, pero en danza era muy escaso el repertorio de entonces. Fíjate que yo en la primaria, yo estuve en un internado de monjas en Azcapotzalco. Entonces, es la experiencia también más bonita de mi vida, ¿eh? Aunque haya sido de monjas y haya sido internado, para mí esa era mi casa. Entonces, a mí me gustaba mucho participar en estas cuestiones artísticas. Tuve una maestra, una madre, la monja se llamaba la Madre Herminia, y ella nos ponía bailes. Entonces, en la escuela, yo en el 5º grado de primaria, yo bailaba como danza arabesca, el jarabe tapatío, Guadalajara, Guadalajara. Tengo fotos cuando estoy vestido de charro, lindito, etcétera. Y en la una casa... de tus grandes cualidades, Johnny. ¡Qué bonito, Johnny! En la casa, en mi casa, mi familia, mi mamá nunca estudió, bueno, no estudió, pero pues yo digo que era muy culta porque ahí escuchábamos música clásica en la casa, ¿no? Y algo que me marcó mucho es que mi mamá me llevaba a veces a ver el ballet folclórico de Amalia Hernández, ahí a Bellas Artes. Entonces, hay un disco de hace muchos años donde está toda la obra que incluso todavía se sigue montando del folclore mexicano, la danza del venado, el monaste, la música veracruzana, etcétera, que además me encanta, que yo veía. Y yo creo que eso fue lo que a mí me inspiró, además de que me gustaba mucho de niño Chaplin, El Gordo y el Flaco, y Marcel Marceau. De hecho, cuando entramos a la Facultad de Ciencias, tuve la experiencia de ir a Gandhi, y un poco antes de entrar, no recuerdo el nombre, pero en ese tiempo había un mimo muy importante en México, ya se me olvidó el nombre, que yo quise tomar clases de pantomima con él. ¿No era Juan Gabriel Moreno? Creo que sí. Él fue alumno. Él estuvo en CCH, pues mira. El laboratorio de inglés. Exactamente. Él daba una opción, algo así, y él fue uno de los... Él egresó de teatro en Filosofía y Letras y fue, no sé si alumno de Marceau o algo así. Pero, sí, anda, entonces es él. Pero bueno, o sea, personalmente pasaron cosas en mi vida, pero yo quería estudiar arte dramático y teatro. Wow. Pero ya saben, en las familias, pero ¿qué vas a hacer? Eso no es para ti. La que me apoyaba era mi hermana, mi mamá no tanto, casi no. Mi hermano tampoco. Y bueno, tuve un tío que cantaba en un trío, ¿no? Entonces, él sí me apoyaba, pero de ahí en fuera me hubiera gustado ser actor o mimo. ¿No era Jodorowsky por eso, el mimo que querías estudiar? ¿Era Jodorowsky? No, pero ¿te acuerdas que estuvimos con don Alejandro? Bueno, ahí en la casa de Diana Mariscal, ¿no? Que entre otras cosas, Diana Mariscal fue una actriz que salió en la película Fando y Lis de Alejandro Jodorowsky, y ella nos prestaba en la Colonia Condesa su estudio y montábamos ahí como pues era como un teatro, ¿no? Pequeñito, y ella en algún momento chuleó nuestro trabajo, o sea, dijo que era de calidad. La verdad que fue una experiencia muy padre para todos, porque de veras la música, el guión, el texto, el monólogo, la escenografía,
yo no sé cómo salió, o sea, y nos mantiene hasta ahora siendo amigos. Pero fue una cosa fabulosa, fabulosa, fuera de serie. ¿Por qué la hicimos? ¿Cómo la hicimos? ¿Cuál fue el origen? Pues ahorita Virgilio nos da luz un poquito de Anita Ortiz de Ruiz, que sí marcó nuestras vidas, la mía también. Sobre todo por la parte de la estética, ¿no? Entonces, y el arte, entonces. Y después, pues me gustaba mucho bailar rock and roll y esas cosas. En Jalapa estuve en un estudio de danza, ¿eh? Ay, qué bueno. De danza contemporánea. Sí. Oigan, ¿y había eventos en Explanada? Les pregunto porque ahora en el CCH, bueno, se llaman los toquines, van grupos, invita a grupos, o los mismos alumnos, o bailan, o cantan, bueno, hacen varias actividades, pero no sé si hace 50 años hacía algo en la Explanada. 50 años, qué cosa. Sí, caray. Pues estaba el Salón de Usos Múltiples, ¿no? Que ese era el que estaba recién, pues estaba nuevo, pues. O sea, era lo que usábamos. Pero la Explanada, ¿dónde está? ¿Dónde la ubicas? Porque a lo mejor... La Explanada era la que estaba a la entrada, a la bajada. Sí. A un costado del laboratorio de inglés, a un costado del laboratorio de inglés estaba la Explanada. Yo me acuerdo que sí hubo una vez un festival, como dice Eduardo, donde tocaron música latinoamericana en esa época, ¿sí? Y era, en el 02 estaba una que fue esposa de Valentín Trujillo, que se llamaba Patricia María. No sé si tú te acuerdes, porque tocó Ñacaguazú, yo me acuerdo que tocaron ustedes. Y en esa época, puro folclore latinoamericano, pues era la época de Salvador Allende en Chile y todas esas cuestiones. Y ella me acuerdo que terminó cantando, que nos dio mucha risa, una lágrima cayó en la arena, me acuerdo. Cuando ustedes habían tocado de Violeta Parra, de música, ¿no? De vanguardia en esa época, y ella terminó con esa canción, y cómo me acuerdo de ese detalle, ¿sí? Eso es lo que más me acuerdo, que ella cantó esa, ¿no? Y si nos cuentan así entre todos un poquito de cómo era el CCH, o sea, cómo era, por dónde entraban, por arriba, pero en aquellos años, porque la principal. Arriba. Sí, arriba. Y era de tela de ciclón en los estacionamientos, ¿sí? Era malla ciclónica, y apenas estaban trazando las banquetas, ¿sí? Entonces teníamos que subir era pura terracería, ¿sí? Del otro lado era puro pero ya donde estaba era puro eucalipto, del otro lado era puro eucalipto. No, ya estaba pavimentado, Lalo. Me acuerdo porque una vez que estaba lloviendo tan fuerte, yo brinqué 5 escalones y caí y me fui como 20 metros, todo me mojé, fue padrísimo. Pero sí, ya estaba, esa era la entrada principal. La única. Y en ese tiempo, la única, y servía así para, me acuerdo cuando estuvo lo del 71, ahí se hacían asambleas, ¿eh? Ahí hubo las asambleas de alumnos, ahí estaban, y había oradores, y etcétera. Sí hubo, digamos, movimiento. Era diferente. ¿Perdón? Lo que yo recuerdo de esa entrada es que ahí llegaban los camiones en la entrada principal, y enfrente había una como tienda que era una fonda, y entonces ahí había una rocola, y entonces todo el tiempo estábamos ahí oyendo, íbamos a comprar las tortas sí, que le decían comer algo y oír música. Y les voy a decir una cosa ahí, quizá personal. Fíjense que había también unos expendios de comida allá adentro. Había uno ahí abajito, cerca de los salones, o entre los salones, que por 5 pesos, es como una anécdota de ese tiempo, por 5 pesos, en un vasito pequeño de unicel, servían un poco de pollo, caldo de pollo, verduras, y una torta y un refresco, todo por 5 pesos, y con eso era como una buena comida.
Claro, y eran 5 pesos que todavía no se le quitaban los 3 ceros. Exactamente, entonces... Claro. ¿Y había canchas? Bueno, ahora están las canchas de básquet, pero no sé si había gimnasio. No había nada de eso. Nada de eso. Nada. Uno se inscribía al Seguro Social allá abajo, porque ellos hicieron esa propuesta. En la unidad Cuauhtémoc. En la unidad Cuauhtémoc, ¿sí? Entonces ahí practicábamos atletismo, ahí practicábamos natación y ahí practicábamos básquetbol, ¿sí? En la unidad Cuauhtémoc, porque había ese convenio, sí, que habían hecho ellos. Y yo tengo mi credencial de la unidad Cuauhtémoc. Exactamente. Sí, pero no vean canchas, pero sí nos daban ese privilegio de usar las instalaciones, acreditarnos y cómo se inscribieron en la unidad Cuauhtémoc. Claro. Estaba padre porque tenía pista de tartán también. Exacto, una pista muy buena. Sí, muy de atletismo. Fue un lugar bonito, la verdad que sí. ¿Y se acuerdan cuántos edificios había? Yo nomás me acuerdo hasta el edificio Uy, yo ni me acuerdo. Pero yo creo que sí, estaba hasta el Este es mi credencial. Ándale. Ay, mira qué padre. Qué buen recuerdo y que todavía lo tienes. Y está intacta. Yo creo que todavía te dejan entrar con esa credencial. Ya ni existe, creo, la unidad Cuauhtémoc. Qué maravilla. Sí, existe. Oye, Carolina. Como Carlos Monsiváis fue a dar una serie de charlas al CCH y se le ve muy joven ahí en los salones, dando su charla a Monsiváis, rodeado de los alumnos de ese. Yo la verdad no me acuerdo de cuando fue Monsiváis a Naucalpan, pero están esas fotografías de Adolfo Patiño que sería bueno rastrear. Y también el sitio como de apoyo del CCH que está en Facebook. Yo un día les pregunté si había un testimonio, si podían tener acceso a eso previo a los 50 años, y me dijeron que sí, pero que por la pandemia y esto no se podía acceder a esos fondos. Entonces, ahorita, después de esto que pase, a lo mejor, como dice Carolina, se puede rastrear ahí supongo que sí. El único órgano informativo era la Gaceta del UNAM, que yo me acuerdo de eso nada más, ¿sí? De las fotos que tomaban, pues tomaban algunos, pero eran canalizados hacia la Gaceta del UNAM para decir en este plantel o tal evento o cosas así. Eso es lo que yo me acuerdo pero de que hubiera un órgano informativo interno nunca hubo ahí. Sí. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que en algunas presentaciones ahí en el CCH, sí hubo fotografías, ¿eh? Yo me acuerdo de uno que otro flashazo, sí, seguro que eso pasó, yo estoy seguro. Sobre todo cuando la época del taparrabo, de eso pasó. Bueno, la anécdota es que estuve bailando y se supone que caigo yo fulminado y caí como de espaldas hacia el público. Entonces, el taparrabo realmente era un taparrabo. No llevaba calzones ni nada. Entonces, todo, ahora sí que todo quedó al aire y entonces por eso es la anécdota, ¿no? Uh-huh. Sí, pues, mis compañeros no lo vieron porque estaban de mi lado, pues, ¿no? Ajá. Pero el público creo que sí lo vio. Sí, pues muchas anécdotas, ¿no? 50 años, además, ¿cuántos años tendrían? 15, 16 años cuando entraron. Y además, yo creo que todo ese viaje desde su casa a una escuela que estaba, pues, hasta el otro lado del mundo, por decirlo así. El otro lado. Sí, porque además Estado de México, ni siquiera era lo que antes era el DF, ¿no? Que ahora es Ciudad de México. O sea, era Estado de México, era Pueblo Quieto, ¿no? Entonces... Naucalpan, sí, era adelante de San Bartolo, era horrible. Sí. No, bueno, el municipio es San Bartolo, Naucalpan.
realidad el santo patrón es San Bartolo. Sí. Pero la gente la conoce nada más como Naucalpan. Pero El pueblo San Bartolo. Sí, no, y el pueblo camión de- decía eso. Y a veces no Y- pasaba el de los Remedios y había que tomar el de San Bartolo. Y de San Bartolo súbete caminando a los Remedios. Entonces era un rollo. Sí. Sí, ¿Y sí, 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 sí. había afuera comida o aparte de las tortas que dicen? Digo, porque ahora hay un montón, o sea, antes pues de No, no entrar había a la nada. escuela, sí, uy, está atascado. De hecho, ya hay un Oxxo enfrente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya Ya, todo ha cambiado, ¿no? Pero sí había donde comprar afuera de la escuela. No. No. Una tienda. Había una tienda, la de La enfrente. que la de enfrente. no, una tienda enfrente. Y Papelería. teníamos que bajar. No, tampoco. Y en las Teníamos que Américas. Nos quedaba muy cerca la colonia Las Américas. Américas. Abajo. Y había un lugar, un parquecito, Ándale. donde yo me iba a los juegos, al volantín y a las... En esa época pasando estaba la Cruz Roja de Naucalpan. Sí, Y de ahí todavía. para abajo, Ahí para abajo también. eran donde estaban los puestos. Ahí Ahí- estaban los puestos. Ahí Había también. tienditas. Fueron al CCH unas extranjeras. Se llamaba, una se llamaba Susana y la otra Dori, o Doris, algo así. Y entonces montamos también un espectáculo pequeñito con música de Santana, con Carlos Santana. Y ahí, precisamente en el auditorio de la Cruz Roja, nos presentamos yo con estas amigas gringas que estaban, pues yo creo que de paso, o haciendo labor social, no sé, y ya eran mucho más grandes que nosotros, ya se han de haber tenido como 25 años, por ahí, 25, 26 años. Pero fue también una experiencia muy interesante. Por eso sí me gustaba mucho, realmente sí me gustaba mucho bailar, me gustaba la danza. Pero pues no tenía yo a lo mejor la complexión ni la estatura. Pero si la hubiera tenido, yo creo que hubiera acabado de primer bailarín. Seguramente, cualquier Isaac. Ojalá, híjole. Hubiera tomado clases con Baryshnikov en ese tiempo, digamos. Que era el bailarín de la época. Y los Bueno, ¿Saben qué recuerdo? Yo Perdón. me tengo que ir. Híjole. Bueno, nada más antes comentar una anécdota rapidísimo. De los cursos de inglés, no sé si se acuerdan cuál era la entrada cuando uno se ponía los audífonos. Sí, claro. ¿Qué música nos ponían? ¿No se acuerdan? Ay, no. Era jazz. ¿Jazz? Sí, era Dave Brubeck con Toma 5. Entonces Claro. era padrísimo escuchar esa. Sí, sí, es cierto. Y ese disco era, bueno, es buenísimo. Rosario, antes de que te vayas, ¿quieres comentarnos algo más? Algo que te dejó. No. Pues estos amigos. Estos grandes amigos, ¿no? Y dijera, como dijera Johnny, ¿no? También el amor. Fui novia de Salvador en algún momento, por ese paso por el CCH, ¿no? Y ya, con eso cierro. ¡Oh, qué revelación, Dios! Okay. Pues mucho gusto, Caro, fue un placer, de verdad. Y muchas gracias por pues, haber estado aquí, muchas gracias. Aquí estamos. Gracias. Chicos, un beso para todos. Bye, bye. 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 ¿Alguien más que quiera contarnos de sus amores, de sus aventuras, de sus travesuras? ¿Qué Lulú. fumaban, qué no fumaban? Lalo Reina. No, yo no fumaba. No, fíjese que oyéndolos a ustedes, yo me estoy dando cuenta que yo era bien
fresa. Bien depravados. No, yo creo que yo era un niñote, ¿eh? Yo creo que entré a los 15 años, pero yo creo que, pues no me llamaba la atención a esas cosas. A mí me gustaba estar con mi guitarra y ya. La bohemia. Pero no. Ya los veo a ustedes muy aguerridos, pero no, a mí no me tocó casi nada de eso. Bueno, sí, ahora que me acuerdo, sí me asaltaron algunos porros, sí fui a las fiestas, estuve en Avándaro, por cierto, que eso es uno de mis grandes orgullos. Yo creo que esos dos eventos, el 10 de junio del 71 y Avándaro, que creo que fue en el mismo año, son así de las cosas fundamentales, ¿no? De las experiencias fuertes, ¿no? Pero como estaba muy chamaco, no, en realidad a Vándaro fui a que me pisaran y ni pude oír nada porque estaba lloviendo, hacía mucho frío, me estaba muriendo de frío, creo que me enfermé y no se oía nada, pero estuvo muy padre de todas maneras. ¿Y qué más de la escuela? Bueno, pues como dicen, haberlos conocido a todos ustedes, esas experiencias, ¿no? Yo era una persona que hacía música, Virgilio, me acuerdo que yo lo admiraba porque era el primer joven de mi edad que era muy tranquilo, hablaba muy padre, tenía una voz de locutor, y nosotros hablábamos así todos, de por sí. Y pues Octavio, que ya no está, que era un locote, Santana, Navarro, Víctor Navarro, que nuestros personajes, las muchachas, ¿no? Amigas, nuestras novias que estaban ahí, eran extraordinarios. Fue de veras una etapa formativa, crucial, la parte de las más bellas, ¿no? Donde uno empieza a salir de ser un niño todo condicionado por todas las cosas y empieza a tener decisiones, empiezas a hacer cosas, te atreves a hablar, te atreves a regarla, a hacer muchas cosas. Para mí fue una etapa, yo creo que como para todos, fundamental, ¿no? Mi confianza en lo que hice después, en las locuras que me atreví a hacer después, y yo siento que todo eso se le debo al CCH, a la formación, a los maestros, a la orientación que se daba, ¿no? Sí, recuerdo que cuando cuando yo llegué a la facultad, a la primera que llegué en ingeniería, híjole, me sentía horrible porque todos venían de tecnológicos y de las prepas, y yo había sacado los 6 semestres, saqué 10 en MB, ahí en matemáticas, y dije, voy a ser buenísimo de ingeniero. No, era el primer semestre y yo ya quería morirme. Me salí afortunadamente. Pero, bueno, la experiencia es brutal. Cuando entré a arquitectura, que por ahí te vi, Lourdes, gobierno. Tú estabas, yo era gente decente. Y me di, sí, cierto. Todo lo que aprendimos en el CCH, de hablar, de atrevernos a hablar, de argumentar, de leer, de informarnos, de buscar fuentes. Cuando entré en arquitectura me di cuenta que era un arma que yo tenía muy desarrollada y que el resto de mis compañeros, no, bastante sí, pero muchos de ellos para nada, ¿no? De que eran buenísimos, pues en todo lo que hacían, en las matemáticas, entonces, pero la posibilidad de saber expresarse, de pensar de cierta manera, eso a mí en toda la carrera, todos los 5 años que he ahí, pues yo creo que me dieron mucha confianza, me sentí muy bien en eso. Y también que me salí, ya ni me gradué, ya no hice mi tesis y me fui a estudiar música.
Entonces, esa confianza o esa posibilidad que fui desarrollando, ¿no? Yo creo que una gran parte me viene de mi formación de CCHero, la cual añoro y qué envidia a los actuales estudiantes, ¿no? de CCH. No sé cómo están las prepas, nunca me interesó ya más, ¿no? Cuando estuve en el CCH dije, esto es, de aquí soy y de aquí es lo mejor que va a salir de este país. No sé, pero me gustó mucho mi etapa CCHera. Ay, qué bueno. Sí, sí es muy padre CCH. Y más Naucalpan. Bueno, Naucalpan tenía muchas ventajas. Ese parque que tenía tan cercano, ¿no? Que había mucha posibilidad de convivencia, de muchos tipos, desde las más locas, que ahí teníamos algunos amigos que nos enseñaban, nos mostraban los caminos de los excesos, que nosotros, ¿no? Sí, pero no, ese parque de Naucalpan, esas cuevas, esa iglesia, ¿no? Híjole, qué bonito era todo eso. Y cuando nos íbamos ahí, cuando matábamos clases o un maestro no iba, o sea, que nos íbamos ahí a festejar lo que fuera, esos festejos, vaya que eran festejos. Muy, 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 muy padre. Me siento afortunado, muy afortunado de haber estado ahí en el CCH, especialmente en el CCH Naucalpan. Los maestros que había ahí eran de lo mejor, de lo mejor. Así, sensacionales. Ya no me acuerdo los nombres, me acuerdo de los nombres de varios, de muy pocos, pero sí me acuerdo de todo ello, lo que nos enseñaban con su ejemplo, lo que nos alentaban, lo que nos influían. Increíble. Claro, sí, sí, muchas anécdotas y todas muy padres. Y bueno, tanto así que ahora son lo que son, ¿no? Claro. Por todo ese aprendizaje. Sí. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? Yo me acuerdo ¿Sí? mucho de una maestra de matemáticas de primer año que llevábamos con Santana, con Octavio, con Leticia Valdés, que era la maestra Lourdes, creo que se apellidaba Martínez, era egresada de ciencias, si no recuerdo mal, pero al referirse a sus alumnos siempre nos decía doctores. Entonces, era muy chistoso que nosotros no podíamos decodificar mucho ese apelativo que nos decía. Ella lo decía por respeto y también yo creo que por romper cierta barrera entre maestro y alumno, pero el hecho de que nos considerara doctores a unos, a unos adolescentes, a mí me parecía, ¿cómo se llama? Una puntada muy extravagante y al mismo tiempo muy vivificadora para esos momentos. Luego había otro grupo de profesores, Manuel Miranda, el Topeca, que era muy amigo de esta profesora Lourdes, y yo me acuerdo que Manuel Miranda siempre iba a sus clases con guaraches, ¿no? De esos guaraches de llanta, con el pelo largo, y entre ellos yo un día me di cuenta de que hay esa atmósfera de vestirse así como los personajes de Goitia, del pintor, le decían ellos la onda jacal. Onda jacal que supongo que tenía que ver con vestirse como indígenas o como los personajes que habitaban los jacales de Goitia, el pintor. Entonces era un apelativo que también me causaba mucha gracia, ¿no? Y que provenía de los profesores. Ya entre nosotros como alumnos y compañeros, sería bueno, sería padre recordar cómo nos llamábamos. Yo me acuerdo mucho del apelativo de Maese, por ejemplo, ¿no?
nos dirigíamos a los demás como maestros, ¿no? Y por ahí hay otros apelativos que creo en día Santana también recuperó, chat de Facebook, pero a mí me gustaría también recuperar el habla de ese entonces. No sé si ustedes se acuerdan de alguna expresión en particular, ¿no? Yo tengo, ay, perdón, es que casi no oigo a Virgilio, pero yo tengo una experiencia de un maestro. Alguna vez tuve un problema con un maestro de matemáticas que me salí, hice alguna tontería, me salí, se enojó y me puso S. Entonces, no, me puso... sí, me puso una S y yo no estuve de acuerdo, me fui a quejar a la Academia de Matemáticas y ahí la que era la mera mera, es una maestra, ay, que a mí me encantaba, era muy, muy bella ella, ¿no? Tiene unos ojos muy bonitos, ya muy gente. Total que fue a hacer ahí fue de intermediaria y bueno, resolvimos el problema. Y ya quedamos amigos, bueno, con los años, unos 3 o 4 años, yo andaba cuando estaba en la universidad, entré a uno de esos grupos de estudio de marxismo y de leninismo y no sé qué, y estábamos ya haciendo la revolución y ya teníamos cada quien, tú vas a ser el presidente, yo voy a ser, entonces alguna de esas cosas que hacían esos grupos de estudio, muy tontas. Pero bueno, este grupo se lo tomaba muy en serio. Todos teníamos nombres raros porque por si agarraban para no denunciar a los compañeros, cosas extrañas. Y ahí encontré a esta maestra. Era la gran dirigente de todo ese asunto. Pero con una seriedad que lo hacía y todo eso, que a mí, yo sí me comencé. No sé, dije, si una persona como esta está aquí, es que esto es serio. Esto no es una cosa de adolescentes babosos y todos, que sí lo era, pero con una persona así, y no, sensacional la maestra. Nunca me lo hubiera imaginado que una persona tan seria, además tan profesional, tenía, no sé si maestría o doctorado, estaba haciendo su doctorado en ese entonces, y estuviera en una cosa de estas, ¿no? A un nivel muy serio, muy, muy comprometido, tanto que a mí me daba pena no tomármelo en serio. Pero eso es una anécdota. Ojalá que ahora sí que la raza joven, pues que también retroalimente, ¿no? Y ojalá que estos testimonios pues sirvan de algo, ¿no? Sirvan de algo. El otro día entre nosotros comentábamos que había gente muy interesante de nuestra generación actualmente puestos en la política y muchos de ellos salieron del CCH. Entonces, hay gente muy interesante, gente que estuvo incluso orgullosamente en la Facultad de Ciencias que también han jugado su papel actualmente en la Ciudad de México. En fin, bueno, que son parte de la vida política de este país, entonces eso es interesante. Y como dicen, recordar, yo la neta sí creo que es volver a vivir. Ahorita verlos, recordar las anécdotas, qué comíamos, qué tomábamos, etcétera, pues es como un aliciente a nuestra vida, personalmente lo digo, ¿no? Ahora que esté el video, se los voy a mostrar a mis hijos, porque hay cosas que yo creo que sí se van a escandalizar. Sí, no lo creo. Van a decir, papá, ¿cómo? Sí, le voy a decir, pues mira, pues ahorita ya está Fox, ya está feliz porque la va a empezar a vender, ¿no? En sus cultivares que tiene. Pero va a ser interesante. Mira, ella se está ahorita metiendo Pilo, es el mentado Santana, que además es, en sí mismo su vida es una anécdota, ¿eh?
Santana, porque Santana por muchas razones, por la música, porque vivió a la vuelta de la iglesia de Santana. Y por último, decirte que mira, qué paradójico, y los comparto con mis compañeros, así como yo tuve profesores de 68, tuve también el privilegio de tener como jefe de trabajo aquí en Jalapa, nada menos que al que fue presidente de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Y pues fue también un hombre de izquierda, bueno es, y siento que la vida da muchos círculos, y pues ahorita estamos otra vez en esa parte del círculo de regreso, ¿no? Sí. Recordar estas grandes cosas. Y aprovecho también para decirle a Virgilio que releo sus libros, que ya sé que salió uno nuevo y que me encanta. Que viva la poesía. Me hubiera gustado que estuviera Víctor Navarro, porque lo queremos mucho también. Y bueno, nuestros compañeros, a Octavio, aunque está y no está, y Rosete, y pues a los otros que no están, ¿no? Y ya se fueron. A todos un abrazo. Bueno, gracias, Carolina. Gracias, Salvador. Gracias. Y un beso a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias, yo quería también agradecer esta reunión, pero quisiera también sugerir que se hiciera una próxima con todos los que faltaron, y aprovechar para que cada uno de nosotros diga un poema o un pensamiento, o Lalo toque algo, con esta ventaja de la conectividad, algo más preparado y un poco más pues interactivo. Quizá John nos muestre cómo hace ahora sus mantras o sus danzas ceremoniales. Digo, porque ninguno de nosotros ha dejado en su campo de ser creativo, y creo que eso hay que rescatarlo también. Entonces, pues ustedes pongan la fecha para poder hacer algo así y dejarlo como un testimonio de lo que fuimos y de lo que seguimos escribiendo, danzando, tocando, componiendo, etc. Un abrazo a todos. Me parece bien. Pues mil gracias. Sí, mil gracias por el tiempo que nos diste, porque nos reunieron tanto Salvador como tú. Y pues aquí estamos, ¿no? Y te agradecemos el tiempo que nos dedicaste. A ustedes, qué bueno que estuvieron, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto también a Salvador que los reunió, ¿verdad? Que dijo, sí, todos, vénganse para acá. Y ya, sí. ¿Tú, Lourdes? Pues yo estoy muy contenta de verlos. Yo creo que algo que dijo Virgilio, y es muy importante cada quien en la parte que nos ha tocado vivir en este tiempo, en nuestros 50 años, yo creo que algo hemos aportado para el mejorar nuestro entorno o nuestras familias, o lo que nos toca, algunos de una manera, otros de otra, y el sentido que le hemos dado a nuestra vida, ¿no? Y que realmente somos lo que somos por todo lo que hemos vivido. Y que yo creo que esa es la parte muy importante. Y a mí, la verdad que, aunque no estuve muy en contacto, porque creo que mi error fue casarme antes de terminar el tercer año, o antes de empezar el tercer año, y haberme salido un tiempo de estudiar, fue, como les diré, no haber terminado con ellos, pero aún así se continúa haciéndolo. Y saber que tengo de conocidos, gente tan valiosa como son todos ustedes, soy muy orgullosa y muy contenta. Y gracias por todo. Gracias. Un beso, Lourdes. Pues Gracias yo, Carito, agradecerles a todos ustedes que pues nos pudimos reunir, y darle muchísimas gracias a mi sobrina,
que nos hizo el gran favor de hacer esta reunión. Yo creo que sus hijos, sus vecinos, sus amigos, para que vean lo que vivimos nosotros, ¿no? En nuestra época, ¿no? Yo creo que fue una época de oro, y yo creo que esa época de oro nos sirvió para dar y formar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena enseñanza el que pudieran sus hijos o más personas el poder ver esto, ¿no? Y ojalá se los agradezco mucho el que estemos aquí juntos. Gracias. Y qué bueno que se nos unió Santana, pero ya sabes, Doc, te queremos. Ok, gracias por todo. Gracias, gracias. Sí, y se acaba de agregar José Guadalupe. Le damos ya la bienvenida y le dio la despedida. ¿Quieres comentar algo? Que hable algo. Sí, ¿quieres comentarnos alguna experiencia? Román. De hace 50 años. Su discurso romano, que por favor lo diga en este momento. César. ¡Manos! ¡Salve al emperador! No me El emperador Nerón. ¡El emperador! Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, acabo de llegar de una reunión. Discúlpenme por no haber estado puntual con ustedes, pero pues es que ya tenía ese otro compromiso. Ahorita apenas me estoy enterando quiénes estuvieron transmitiendo y reunidos, y me da gusto verlos nuevamente, que ya hace mucho nos vimos en aquella reunión última que estuvimos Rita, Víctor, incluso Gerardo, que fue o que llegó de León allá a México, ¿verdad? Esta Rita llegó de Quintana Roo, y yo pues de Irapuato, pero me da gusto ver a todos ustedes nuevamente, y pues los saludo con mucho cariño y veo que están muy bien de salud, los encuentro muy bien, aunque claro, los años no pasan en balde, ¿verdad? Les voy a enseñar esto, si lo alcanzan a ver. Sí. Esas fotografías. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Perdón. Pues de hace 50 años, precisamente. De hace 50 años son esas fotografías. Tengo el proyecto a través de, perdón, a través de la comunicación que hemos tenido por WhatsApp, pues de mandar a hacer unas tazas y mandar a hacer unas playeras como recuerdo, para que no quede desapercibido de lo que fuimos, de lo que fuimos y de lo que seguimos siendo, ¿verdad? Porque creo que en nuestra memoria está muy presente todavía lo que vivimos de aquellos años y el enriquecimiento que nos ha dejado a través de nuestra vida. Gracias a estos medios, en la actualidad nunca imaginé, o en aquellos años nunca imaginamos que nos comunicáramos por medio de estos medios, de la electrónica, y sin embargo aquí estamos. Qué bueno, me da mucho gusto ver a Salvador, ver a Lourdes, que se encuentran bien, a Lalo, a Johnny, y a Lalo Reina, a Carolina, me da mucho gusto volverlos a contactar. Espero. Virgilio. A Virgilio, sí, perdón. Espero que nos volvamos a reunir
para entregarles esos presentes que les voy a mandar a hacer. Lánzanos un romanos virtual, Santana. No. No, no. Digo, como un remate, Por como un favor. remate Nos gracioso. van a correr del Facebook. No, no nos corren. A ver, Qué bueno. ¿cuál era? No. ¿Qué? Saludo. ¿De qué? ¿De las fotografías o qué? No, el de los romanos. Romanos. Ah, una anécdota. No, ya tiene muchos años esa anécdota. Ya ni me acuerdo. La reviví, no sé si se acuerdan, en la casa de Octavio una vez que fuimos. Fue la última vez. Ya lo hacía de acordar. Pero ¿Eh? esta vez es virtual. Oiga, Me despido de ustedes. Pues muchas gracias. Un abrazo, Santana. Y un beso. Igualmente a todos ustedes. Igual. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber estado en otra Historias de la Miss, y ahora fue muy enriquecedor haber estado platicando con estos exalumnos del CCH Naucalpan de hace 50 años, la primer generación. ¿Se imaginan? La primer generación. Muchas gracias a estos exalumnos por haber compartido esas experiencias y esas ganas de seguir aquí. Y bueno, y gracias por compartirnos esas experiencias, esas vivencias. Y wow, todo fue increíble y maravilloso. Muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí en Historias de la Miss. Soy Carolina Holguín, la Miss Caro. Muchas, muchas gracias. Denle like, compartan, comenten. Yo creo que ahora sí hay mucho que comentar. Suscríbanse y activen la campanita. Muchas gracias.